buenas noches. En la actual situación, en medio de un país en cuarentena y prácticamente paralizado desde hace más de 2 meses, la justicia vuelve a estar en el ojo del huracán, precisamente por estar paralizada y desafortunadamente no de ahora por la pandemia, sino desde mucho antes. Al menos eso piensan expertos que con lupa examinan el papel de fiscales y jueces en casos emblemáticos y también en el procesamiento de delitos menores. Escándalos como Interbolsa, la Dirección de Estupefacientes, Odebrecht y la estafa con las libranzas están a punto de quedar en nada, en la impunidad total. El tema es realmente dramático y hoy, en este especial de Noticias Caracol, les vamos a mostrar una radiografía que permite afirmar que la impunidad es la otra pandemia que agobia a Colombia. Y vamos a referirnos a varios de los llamados casos emblemáticos de corrupción que algunos llaman de cuello blanco. Y el primero de ellos es el escándalo Interbolsa. Estalló en el 2013 y 7 años después, las víctimas de esa estafa siguen reclamando castigo para los responsables y, lo más importante, que les devuelvan toda la plata que invirtieron. Interbolsa va a hacer noticia porque en los próximos días van a prescribir delitos, es decir, se van a vencer los plazos para que la Fiscalía pueda seguir investigando a esos implicados. ¿Por qué no ha habido justicia plena en este caso, María Camila Orozco? Juan Roberto, en el caso del Fondo Premium para las víctimas es justicia parcial porque no se llegaron a grandes condenas y aunque se recuperó el 100% del capital invertido, esto se traduce solamente en unos papeles que son unos derechos fiduciarios que solamente se podrán hacer efectivos una vez se vendan esos bienes que están en una bolsa que se tienen que repartir entre todos los damnificados. Por otro lado, en el caso de Interbolsa solo hay una condena de los llamados cerebros, que es la de Rodrigo Jaramillo, y es por aceptación parcial de cargos. Si consideramos que hay una enorme cantidad de pruebas pendientes por practicarse en el juicio, pues naturalmente la prescripción es irreversible. Hace 2 meses este era el balance de las más de 1.200 víctimas del descalabro de Interbolsa, el más grande del sector de valores en el país. Un escándalo que se destapó el 1 de noviembre del 2002 y que desde entonces ha caminado por los estrados judiciales en busca de justicia para los afectados que perdieron más de 700.000 millones de pesos. Si no fuera por la aceptación de cargos de varios de los procesados, para obtener obviamente unas penas bien disminuidas, unas penas poco significativas y ofrecer una reparación irrisoria, pues los resultados no habrían sido los mejores si consideramos que todavía los procesos avanzan en la etapa de juzgamiento y no vamos a conocer sentencias definitivas, condenatorias en estos casos, sino que van a prescribir, como ya se ha anunciado desde hace varios años atrás. Para las víctimas es un proceso plagado de una sensación inocultable de injusticia, amparada en negociaciones poco provechosas para ellos y repetidas prescripciones que benefician a los cerebros de esta debacle financiera, que ya están a punto de quedar en libertad. Nosotros como víctimas sabíamos que estas personas no iban a pagar grandes condenas. De los llamados cerebros de la estafa fueron vinculadas por lo menos 10 personas, algunas ya con sentencias condenatorias, entre ellos Rodrigo Jaramillo y su hijo Tomás y Juan Carlos Ortiz, condenas logradas por acuerdos con la Fiscalía que llegaron a sentencias poco satisfactorias para las víctimas. Las cabezas de Interbolsa todas fueron beneficiadas con principios de oportunidad, con beneficios, estuvieron en las mejores cárceles, pues hablando en términos de comodidad, tenían internet, tenían habitación sola, con mejores chefs. Otros de los cerebros están en etapa de juicio que aún no se ha podido reanudar. Pero este escándalo tiene otro componente, el del Fondo Premium, donde los mismos involucrados protagonizaron otro descalabro financiero que dejó también a más de 1.200 personas afectadas, diferentes a las de Interbolsa, con la pérdida de más de 170 millones de dólares. En parte, los resultados de los procesos judiciales son estos. En esos procesos hemos iniciado los incidentes de reparación integral, pero pues hay que ser muy transparentes. Quienes han aceptado cargos son, dentro de la estructura que tenía el Fondo Premium, probablemente las personas que menos capacidad de decisión o injerencia tenían en lo que pasaba en el Fondo Premium, con lo cual la posibilidad real, así hayan decisiones judiciales que lo digan, de recuperar la indemnización para los clientes allí va a ser muy poco probable. La recuperación de los dineros captados ilegalmente por Interbolsa ha sido difícil
incluso para las víctimas del fondo Premium, que aunque en el papel lograron la devolución del 100% del capital invertido, la realidad es distinta porque son pocos los que han recibido el dinero y muchos los que se han quedado con las manos llenas de unos derechos fiduciarios que no son otra cosa que bienes que deben venderse para repartir la ganancia entre los 1.200 estafados. Pero ¿por qué hay temporalmente malas noticias? Porque a ustedes después de tantos años no lo reparan, y estoy hablando exclusivamente desde el punto de vista del derecho civil y desde el punto de vista, digamos, del contenido patrimonial del daño, no lo reparan, sino cuando además de devolverle su capital, le pagan los intereses que dejó de recibir durante todos estos años. Para las víctimas se trata del resultado de una justicia lenta y maniobras dilatorias de los abogados defensores. Sin embargo, para los abogados, al menos de Víctor Maldonado y de Rodrigo Jaramillo y su hijo Tomás, las dilaciones no hacen parte de sus estrategias de defensa. En el caso de Víctor Maldonado eso no está ni cerca, que la intención nuestra es demostrar en un proceso, en un juicio oral y contradictorio, que Víctor Maldonado no tuvo ninguna participación dolosa en las investigaciones que ha realizado la Fiscalía. Así que el país puede estar tranquilo que la defensa está haciendo ese ejercicio de su derecho para llegar a juicio muy bien preparado y no para dilatar o prescribir. Nunca pedimos un solo aplazamiento, siempre asistimos a todas las audiencias, de tal manera que no tenemos nada de qué reprocharnos, ni mucho menos. Hemos cumplido con lo que la justicia estableció. Esperando justicia, muchas víctimas quedaron en la inopia y murieron. Los que han sobrevivido a esta tragedia financiera y esperaban que el Estado les impusiera un castigo a sus victimarios, ya perdieron sus esperanzas. Los últimos delitos, por lo menos en Interbolsa, prescriben este año, mientras en el fondo Premium, si bien ese tiempo es más largo, desde ya las víctimas creen que la suerte será la misma. El camino a la impunidad o al menos a condenas irrisorias y reparaciones que no cubren la pérdida. Otra de las cuentas pendientes que dicen las víctimas tiene la Fiscalía con ellos es la investigación por lavado de activos que tendría que haber iniciado en contra de estos cerebros de este descalabro bursátil, de este descalabro financiero. Un lavado de activos derivado de la captación de dineros de más de 1.200 inversionistas. De otro lado, también la persecución de los bienes de estos llamados cerebros que estarían en cabeza de testaferros. María Camila, gracias. Ahora hablamos de otro escándalo de corrupción muy sonado desde hace más de 12 años y es el de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Hace una semana prácticamente este caso quedó en el limbo. La fiscal del caso fue relevada y uno de los llamados cerebros de ese desfalco fue absuelto, a pesar de que otros salpicados habían testificado en su contra. ¿No había suficientes pruebas o la Fiscalía no hizo bien su trabajo? Se lo preguntamos a Rocío Franco. Rocío. Pues Juan Roberto, lo que hemos encontrado es que para algunas personas aquí la impunidad es total en esta investigación. Para otros, ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Justicia lograron hallar pruebas de las personas que verdaderamente se involucraron en todas estas irregularidades, en la manipulación de los bienes de la mafia y la administración de ellos. Pero para otros, los cambios de fiscales y también otras maniobras han evitado que esta investigación avance. Esta es la radiografía de las indagaciones a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Hace 10 años se destapó uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia y lo peor, que compromete más de 70.000 bienes incautados a la mafia administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes. En este caso se investiga el beneficio que habrían recibido muchas personas con bienes en poder de esta entidad. Por lo menos 25 han resultado mencionadas, entre ellas los directores de la entidad para la época de los hechos. Carlos Albornoz ocupó la dirección de la DNE entre el 2006 y mayo del 2009. Fue señalado de tráfico de bienes inmuebles de la mafia. En 2018 fue absuelto, pues el juez consideró que la Fiscalía no aportó elementos para probar los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y peculado por apropiación. En 2019 también fue absuelto en otro proceso por la presunta venta irregular del predio La Granja 32, que perteneció al difunto narcotraficante Guillermo Ortiz Gaitán. ¿Pero qué significan estas absoluciones? Explica el abogado Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien ha participado en este caso. Toda persona está amparada por una presunción de inocencia y que cuando la es incapaz de desvirtuar esa presunción en un juicio, se realiza la justicia con la absolución, que no hace otra cosa
que dejar incólume la presunción de inocencia. Albornoz aún tiene abierto otro proceso en el Juzgado 37 de Conocimiento. Omar Figueroa fue director de estupefacientes en el 2003. El Juzgado 22 de Control de Garantía le concedió la libertad por vencimiento de términos. Fue procesado por un presunto desfalco en la entidad. La Fiscalía lo señaló de supuestas irregularidades en los contratos de arrendamiento de varios bienes incautados durante el 2010. En este caso, se ha hablado de cobros de cánones de arrendamiento inferiores al valor de los predios. En este entramado, se habló de 14 congresistas que habrían sido beneficiados con esta venta o arriendos de bienes de la mafia. Sin embargo, las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia terminaron absolviéndolos. Es una investigación que lleva años y no pasa absolutamente nada. Otro de los casos también puede ser Reficar, donde al parecer hubo situaciones complicadas de miles de millones de pesos y no pasa nada. La Corte archivó los casos de Lucero Cortés, contra quien no encontró pruebas que le involucraran en el caso. Al senador conservador Hernán Andrade se le señaló de tráfico de influencias para beneficiar a un amigo con la adjudicación de 3 predios incautados a la mafia en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, pero el alto tribunal no encontró pruebas, por lo que se abstuvo de emprender una investigación. Omar Yepes Alzate, ex senador conservador, tampoco se encontraron evidencias en su contra. En el caso de la senadora Miriam Paredes, la Corte dictó auto inhibitorio. La legisladora fue investigada por presuntamente favorecer a su hermano Luis González Paredes al ponerlo como depositario de bienes que fueron incautados a la mafia que estaban en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Por su parte, la Procuraduría archivó en su momento la investigación que adelantaba contra el senador Eduardo Enríquez Maya. Por este escándalo, el único caso que llegó a una sanción fue el del exfiscal antimafia Camilo Bula, condenado a 18 años de cárcel tras probarse el delito de peculado. Siendo agente liquidador de la DNE, el exfiscal Bula firmó la entrega de predios del clan narcotraficante Nasser Arana por 24.000 millones de pesos, menos de su valor real. Bula entró en colaboración con la justicia, por lo que ha pedido seguridad en su caso y el de su familia, ya que por sus aportes se logró la condena contra Orlando Melo, ex coordinador de sociedades de la DNE, quien habría obviado los procesos de una contratación con el propósito de beneficiar a terceros. Uno de los abogados que ha actuado en este caso atribuye a 2 causas la falta de rendimiento. Yo, aparte de ese cambio de fiscales, es que a muchos ciudadanos se les ha incumplido en cuanto a la aplicación de beneficios o principios de oportunidad que ofrecen los fiscales y que después son desconocidos, lo cual también puede generar impunidad y entorpecer los procesos. Los casos en los que están vinculados particulares y propietarios de inmobiliarias que se habrían beneficiado de los bienes incautados a la mafia van a medio camino, algunos con acusaciones que están en proceso de ser probadas. Pero ¿cómo están los procesos en la Fiscalía? Estos son llevados por la Unidad contra la Corrupción, 131 procesos en manos de 6 fiscales. Cada fiscal tiene 22 procesos. Ellos aseguran que no ha existido impunidad, pues se han logrado 17 condenas. Estas 17 condenas son contra pequeños depositarios. Pero ¿quién administraba los bienes de la mafia? Es la pregunta que queda en el tintero. Rocío, gracias. Y uno más, tal vez uno de los más vergonzosos, el escándalo de las llamadas libranzas, un tema complejo, pero que significó miles de millones de pesos perdidos de centenares de inversionistas. El caso que se conoció hace más de 4 años también llegó a un punto muerto. Ni se devolvió la totalidad de la plata, ni se ha castigado a los señalados como responsables. Sol Suárez nos cuenta hasta ahora el recuento del caso llamado Elite y Estrabal. Sol. Hola, muy buenas noches. Pues seguramente usted ha escuchado las palabras Elite o Estrabal. Pues bien, estos son los nombres de las 2 compañías presuntamente implicadas en uno de los fraudes más grandes de Colombia en tema de libranzas. El escándalo se produce en el 2016 cuando los miles de afectados empiezan a denunciar que las rentabilidades esperadas por sus inversiones, dineros de sus ahorros de toda la vida, no llegaban. Ahí empiezan las autoridades a investigar. Sin embargo, 4 años después, en el 2020, son cerca de 6.000 personas en los 2 casos que no han sido reparadas en su totalidad y además cerca de 700.000 millones de pesos no aparecen. Elite y Estrabal son los casos más sonados de fraude con los créditos de libranza.
Miles de colombianos entregaron sus ahorros a estas compañías teniendo la plena seguridad de que bajo la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Solidaria y Financiera y los revisores fiscales de renombre iban a obtener grandes beneficios económicos por su inversión. Así fue el modus operandi de estas estafas. En Elite, por ejemplo, una empleada pública pidió un crédito de libranza por 1.100.000 pesos a una cooperativa en Barranquilla, que con los intereses subió a 3.218.220 pesos, pagaderos a 5 años. Con ese valor final, firmó el pagaré que respaldaba el crédito. La cooperativa le vendió ese pagaré a la compañía Elite, que asoció a muchos nuevos inversionistas quienes esperaban las jugosas utilidades. Pero resulta que el pagaré, según relata la misma empleada, nunca se hizo efectivo, porque ella finalmente desistió del crédito. Aún así, hicieron el pagaré por 3.218.220 pesos y lo adulteraron para aumentar su valor a 18.218.220 pesos. Tal como lo muestra el original, aquí aparece su firma y su cédula. No se hizo efectivo nada, pero eso sí, no nos devolvieron los documentos. Ese caso descrito se repetía cientos de veces con otras personas y otros pagarés. Y en Estraval la historia no difiere mucho. Captaban dinero, ¿sí? Es decir, que una persona entrega dinero contra una libranza que no existía o una libranza que había sido vendida hasta 5 veces a diferentes personas. Ahora veamos el paso a paso de la impunidad que han tenido estos procesos en los últimos 4 años. En el caso de Elite y sus cooperativas, se captaron durante el 2012 al 2016 cerca de 1.6 billones de pesos, afectando a más de 6.000 familias directas. Y 2.000 ya salieron de la liquidación. Quiere decir eso que todavía quedamos 4.050 víctimas pendientes de la liquidación que no han encontrado absolutamente ningún bien que aporte a la bolsa de dinero. No hemos podido recuperar buena parte del dinero porque ni la Fiscalía ni la Superintendencia de Sociedades en cabeza de Francisco Reyes quisieron o adelantaron las gestiones debidas para llegar a las personas, a los terceros a través de los cuales se movieron los bienes y los dineros de la estafa. Nosotros tenemos reconocidas a unas 10 personas que fueron clave para ocultar bienes y dineros por más de 400.000 millones de pesos. Según las víctimas de este caso, se ha aportado material probatorio suficiente para que haya una intervención adecuada a los implicados, tanto de manera administrativa como penal. Como el tiempo ha ido transcurriendo, ha ocurrido una u otra cosa, las argumentaciones no han estado del todo exitosas, entonces la conclusión de ello es que al día de hoy, todas las personas se encuentran en libertad. En el caso de Estraval, según cifras oficiales, se captaron de manera ilegal cerca de 600.000 millones de pesos, afectando a más de 5.250 personas. Hasta el momento, se ha reparado en su totalidad a 803 personas y se han recuperado cerca de 238.000 millones de pesos. 4.447 víctimas siguen esperando por sus más de 376.000 millones de pesos que no aparecen. Son personas de bajos recursos, personas que tenían ahorritos de 15, 20 millones de pesos. Ha habido personas que por pura preocupación de la plata que invirtió, se ha muerto. Son cerca de 7 personas las que están siendo investigadas por este caso. Sin embargo, al día de hoy, ninguna de ellas está pagando cárcel por los delitos que presuntamente cometieron. El señor Juan Carlos Bastidas me comunicó a mí, que es uno de los victimarios en la cárcel modelo de Bogotá, el año anterior, ¿ya? Que hay políticos que le deben plata a Estraval. Entonces esos políticos son los que han presionado para que esto no avance. Hablamos con el abogado del señor Bastidas y asegura que su apoderado y César Mondragón, las cabezas del caso Estraval, son inocentes. Ya estuvieron 3 años privados de la libertad siendo inocentes. El día que la justicia logre desvirtuar esa inocencia, pues entonces tendrían que ir a una cárcel. Buscamos a la Superintendencia de Sociedades durante una semana para determinar cuál es el presente y el futuro de la recuperación de estos recursos que aún las miles de víctimas están esperando. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta.
Y mientras que personas que están presuntamente implicadas o están siendo investigadas en estos dos casos siguen argumentando que son totalmente inocentes o que sencillamente ya no hay más recursos para repartir entre los afectados, las víctimas en general piden a la Superintendencia de Sociedades y a la Fiscalía General de la Nación acelerar los procesos en estos casos para poder detectar mayores inmuebles o bienes que permita ser incluidos en esta liquidación y así poder recuperar la mayor cantidad de dinero que se pueda. También en materia penal se espera entonces que un juez finalmente pueda determinar que estos dos casos sí se califican como las mega estafas de libranza. Muy bien, Sol, muchas gracias. Pues muy bien, acabamos de ver lo que pasa en solo algunos casos, pero las cifras globales de la poca efectividad de la justicia en Colombia pues son elocuentes, por no decir dramáticas. En el 2019 hubo en Colombia 1.477.989 noticias criminales, es decir, denuncias ante la justicia por diferentes delitos reportados. Casi 8 de 10 fueron archivados. De las que finalmente se fallaron, 57 fueron absolutorias, es decir, se declaró inocente al procesado, y el 47% de los delitos que se investigaron terminaron en condenas. El 56% de esos delitos investigados fueron contra el patrimonio público, el 16% contra la vida y la integridad personal. Las cifras son de la Corporación Excelencia en la Justicia y saludamos a esta hora a su director, al doctor Hernando Herrera Mercado. Doctor Herrera, gracias por estar en Noticias Caracol. Buenas noches. Buenas noches, Juan, y un abrazo especial para todos ustedes, también para su amable audiencia, y los complacidos siempre somos nosotros en poderlos acompañar. Muchas gracias, doctor Hernando. ¿Qué indican estas cifras? ¿Cuál es el estado de salud de la justicia en Colombia? ¿Qué han podido establecer ustedes? Juan, digamos que tendríamos que hacer una división muy importante en la justicia ordinaria y la justicia penal. Ciertamente, el tema más dramático se presenta en la justicia penal. Usted ya ha indicado cifras muy importantes con relación a la impunidad, con relación al incremento precisamente de las noticias criminales, denuncias frente a cometimiento de ese tipo de conductas ilícitas y también, por qué no decirlo, de más absoluciones, lo cual per se no está mal, pero sí indica específicamente que muchas de las veces la Fiscalía se compromete en causas que no aseguran un buen suceso para la represión del delito. Cuando usted dice que la justicia, o en este caso la Fiscalía, se compromete más de lo que puede, eso es lo que algunos, como ustedes los expertos en derecho, llaman la pirotecnia judicial, es decir, que se hace un gran show en el caso de estos grandes escándalos como los acabamos de ver, que prácticamente terminan en nada. ¿Usted se refiere un poco a eso? Sí, Juan, pero también hay que anotar lo siguiente. Hoy en día el país requiere más fiscales y más jueces. Yo creo que en las últimas tandas de los fiscales han hecho un gran esfuerzo para precisamente tecnificar aún más la función, pero la carga de trabajo es desbordante y algo similar pasa por los jueces. Y también, ¿por qué no decirlo? Nuestro Código Penal a veces tiende más a favorecer a los victimarios que a las víctimas. Hemos visto, por ejemplo, casos como en Arauca, donde a un solo fiscal le tocan 2.000, 3.000 casos. El tema es realmente dramático y lo mismo pasa con los jueces. En Colombia, el promedio de jueces por cada 100.000 habitantes es de 11. La OCDE, por ejemplo, recomienda 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Estamos un poco quedados. Y a pesar de que la Constitución del 91 le asignó gran autonomía a la rama, la autonomía también se debe medir en más recursos. Y ese es un pendiente no solo de este gobierno, sino también de todos los anteriores. 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Doctor Hernando, ¿quién falla o qué falla? En estos escándalos que acabamos de ver, pues hay protagonistas, hay testigos, hay denuncias, hay centenares de revelaciones, incluso de la misma Fiscalía, y son casos que terminan en nada o prácticamente en nada. Juan, el sistema como tal, y hay que hacerle unas modificaciones. Mire, primero nos encontramos con algunas acusaciones o imputaciones que no tienen el rigor técnico para ser avaladas por los jueces, pero también desde otro punto de vista, los jueces tienen mucha carga y hay morosidad y también demora. Y por eso los ciudadanos se conduelen de estas cifras y sobre todo en estos casos de impunidad, porque son delitos de alto impacto. A quien no le cabe la menor duda que la corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado, es precisamente la mayor preocupación que hoy en día tienen no solo los ciudadanos, sino también los gobernantes. En otro caso, uno por ejemplo, el de Odebrecht, en otros países, doctor Hernando, han caído presidentes, ministros, empresarios muy grandes, y aquí en Colombia apenas un grupo muy pequeño de salpicados. ¿Ahí es que falla la justicia o el escándalo no era tan grande como en otros lados? Pues aquí, Juan, según las revelaciones que se han hecho,
afortunadamente la cifra de sobornos no fue tan alta y el número de funcionarios implicados no es tan alta. En otros países ha comprometido ciertamente presidentes de la República y candidatos presidenciales. Miremos, por ejemplo, el tema de Brasil, el tema de Perú, pero lo importante frente a ese caso tan emblemático es lo que el fiscal ha señalado, y es que va a seguir adelante con esa importante investigación. Independientemente de eso, claro, es muy oportuno que la Fiscalía centre, como también se lo he oído al doctor Barbosa, centre su atención en estos casos de mayor complicación. Vemos también lo que está pasando precisamente con los escándalos del hurto o presunto esquilmación de los recursos que van ligados específicamente a la atención de la pandemia. Esas son cosas que no se pueden permitir. Doctor Hernando Herrera, muchas gracias por haber estado aquí en Noticias Caracol. Para mí, de verdad, Juan, siempre muy complacido y honrado de estar en Noticias Caracol y felicitarlos por la muy excelente tarea que ustedes siempre hacen en materia informática y sobre todo en esta difícil coyuntura que afronta el mundo. Muy bien, y hay otra arista bien preocupante, es que esta inoperancia o ineficiencia de la justicia nos termina costando a todos los colombianos. Según la Defensa Jurídica del Estado, entre 1991 y el 2020 se han presentado 26.000 demandas contra la Nación. Saludamos al director de esa agencia de Defensa Jurídica de la Nación, el que tiene que frentear este tipo de conflictos judiciales, y es el doctor Camilo Gómez Alzate. Doctor Camilo, gracias por estar en Noticias Caracol. Buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. ¿Qué estimativos tienen ustedes en esta agencia? Pues hoy tenemos vigentes, activos, 13.714 procesos por privación injusta de la libertad exclusivamente. Hay un monto adicional de procesos por error judicial que viene creciendo de una manera importante. Pero yo quiero hacer notar que hay un cambio fundamental en el último año gracias a un esfuerzo conjunto con la Fiscalía y con la rama judicial, donde se logró que la jurisprudencia se modificara. Y hemos pasado de tener una tasa de éxito baja a mejorar la tasa de éxito sustancialmente. Pasamos ya del 53% en el año 2018 a un 72,8% de tasa de éxito en el año 2019. Doctor Camilo, en la mayoría de esas demandas a las que usted hace referencia y las que mostrábamos en el gráfico, ¿son específicamente por qué? ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen? Pues el caso de privación injusta de la libertad es tal vez uno de los casos más críticos donde el Estado tiene que pagar indemnizaciones, porque se dicta una orden de captura y al final la persona queda libre, o la medida de aseguramiento de detención preventiva culmina en que el proceso absuelve o deja libre a la persona, y de acuerdo con la jurisprudencia anterior, inmediatamente, de manera objetiva, la persona adquiría el derecho a esa indemnización. Eso ha cambiado y creo que va a mejorar con la política que el señor fiscal general ha anunciado de tomar medidas preventivas distintas a la detención. Doctor Camilo, ¿cuál es la demanda más costosa por un error de la justicia? ¿La que se haya pagado y la que de estas 13.000 nuevas estén allí en esa carpeta de demandas? Hay muchísimas que han sido muy costosas. Desde luego hay casos específicos, no los tengo a la mano, el caso concreto, pero tantos billones de pesos me parece que se distribuyen en condenas muy altas y en errores que todos los colombianos pagamos. Nuestra función es defender la plática de los colombianos y por eso hay que coordinar mucho con la Fiscalía y con la rama judicial para que este tipo de problemas no se repitan frecuentemente. No queriendo echarle el agua sucia, como se dice coloquialmente, a los fiscales, a los jueces, en general a todos los integrantes de la rama judicial, pero realmente ¿son más errores de esos funcionarios o son fallas de un sistema que no opera, de una justicia que no funciona? La gente quiere ver a todo el mundo en la cárcel y no necesariamente eso es lo que debe suceder. Sistemas como los que ha propuesto el nuevo fiscal, el doctor Barbosa, creo que son útiles. Más brazaletes, monitoreos, lo que existe y vemos en Estados Unidos de fianzas elevadas, etcétera, pueden llevar a que la cárcel sea estrictamente para quienes lo necesitan y quienes han cometido los delitos más graves. La cárcel, además, en Colombia no necesariamente es el mejor escenario de reforma para una persona que ingresa allá.
Tampoco se trata de dejar salir a todos los pícaros o a todos los delincuentes de la cárcel, porque la gente también quiere ver sanciones. Y para ver sanciones, la justicia debe actuar más rápido en casos emblemáticos y en casos que tocan al común de la gente. Que esa es otra historia, el tema de la impunidad de la que hemos hablado hoy, la impunidad, la otra pandemia. Doctor Camilo Gómez, un gusto que nos haya acompañado hoy aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Roberto. Muy amable. Y mientras mostramos este panorama, como lo decía el doctor Camilo, el gobierno y la rama judicial siguen hablando de la necesidad de una reforma a la justicia, pero otros expertos creen que el problema no es de más leyes, sino en que se apliquen las actuales y se usen correctamente el sistema penal oral acusatorio.